Querido grupo, continuamos con la tarea, continuamos con las semanas y bueno, cada semana es una oportunidad más para conocernos a nosotros mismos, conocer también al otro, ¿no? Así que los voy a invitar que a medida que vamos avanzando, vamos también volcando esta mirada de lo que estamos conociendo con nosotros mismos, en los vínculos más cercanos, posiblemente ya ir identificando con la pareja, con amistades, con la familia, por ejemplo, ir constatando qué esencias son, cómo están posiblemente sus miedos en las etapas de la vida, cómo están sus caminos de integración o de desintegración. Entonces, los voy a ir invitando esta semana a que podamos ir trabajando en ese aspecto. Y esta semana tenemos un tema central que de alguna forma, bueno, está muy explícito en el manual, en el cual los voy a invitar a leer una parte. Y lo que yo les voy a tratar de explicar en este video no es tanto lo que está en el manual, porque eso lo podemos leer, sino un poquito la importancia de lo que es esto de lo que se llaman los dilemas metafísicos o los ejes de polaridad. Y en este caso Roberto nos ha dejado un gran aporte en el cual él ha podido ver el tema de lo que es la condición humana relacionada, por ejemplo, a los elementos, a conceptos como la parte masculina y femenina y su integración en las energías. Entonces, este es el tema central que yo quisiera que ustedes se lleven. Roberto de alguna forma explicita 5 ejes de polaridad que son basados también en los 5 elementos. Entonces, por ejemplo, empecemos con el primer elemento, que sería el aire. El elemento aire está asociado con el eje del orden, y en el eje del orden se encuentran principalmente la esencia 1 y la esencia 5. La esencia 1 siendo más esta energía masculina, yang, y la esencia 5 siendo más esta energía receptiva o yin. Y el gran trabajo que tienen estas personas es no quedarse atrapado en las formas, sino más bien poner toda esta capacidad que tienen para las formas en función a un fondo. Entonces, muchas veces se pueden quedar atrapadas estas personas en las estructuras, en la rigidez. Entonces, yo los voy a invitar a que vamos evaluando, por ejemplo, ya en los resultados de su enneagrama. La forma de ver cómo está este eje es sumando el resultado que les dio, por ejemplo, en la esencia 1, sumando el resultado que les dio en el 5 y dividiéndolo entre 2. Entonces, este resultado, por ejemplo, si está por encima de la media, puede estar en luz o en sombra. Y si está debajo de la media, es un atributo que hay que desarrollar. Entonces, en esta página de acá, que va a ser algo que los voy a invitar a ver muy como que a profundidad, les explica qué es lo que hay que trabajar si está en luz o en sombra. Y en las que le siguen dice cuáles son los atributos que hay que trabajar. Por ejemplo, el eje del orden, cuando está debajo de la media, básicamente nos está invitando a un nuevo ordenamiento, ¿no? A un nuevo orden, tanto interno como externo, que esto también va a depender de qué número está debajo de la media, ¿no? Entonces, pero lo que quiero que entiendan es que miren qué lindo que es ver cómo, por ejemplo, vemos en este eje del orden la energía masculina en el 1 y la energía femenina en el 5. Y cómo estos dos se complementan en el eje del orden. El segundo elemento, el agua, está relacionado un poco a lo que son los vínculos, a las relaciones. Y en este caso las esencias 2 y 6 son los que corresponden a este eje. Y el gran trabajo que tienen que hacer estas dos esencias es aprender a relacionarse con el otro, aprender a, como el agua, fluir, y de alguna forma aprender a acompañar, ¿no? Porque estas dos esencias a veces podríamos decir se estancan mucho en el sobreproteger al otro o ponerse debajo del otro, y les cuesta mucho ir a la par, ¿no? Entonces el gran trabajo de ellos va a ser a lo largo de la vida encontrar esta sabiduría interna para poder acompañar al otro
y de alguna forma en este caso, al igual que el 1 era el masculino y el 5 era el femenino, el 2 llega a ser el masculino y el 6 llega a ser el femenino, el yang y el yin. Entonces ese es el gran trabajo que tienen que hacer este eje de la relación. Pasamos al tercer elemento, que sería el elemento de la tierra, y en este lo vamos a vincular con lo que se llama el eje de la imagen, en el cual se encuentran la esencia 3 y la esencia 7. En este caso, estas dos esencias tienen este gran desafío de no quedarse atrapado en la superficialidad, en la apariencia, en la imagen, porque en este exceso de hacer o de disfrutar, hay esta tendencia de repente a olvidarse también un poco de ir hacia adentro, ¿no? O sea, de profundizar un poco. Entonces, a lo largo de la vida, el gran trabajo va a ser conectarse con esa parte más sensible, con esa parte de repente más, a veces dolorosa, pero más real, y desde ahí poder salir a lograr, a disfrutar, a crear lo que sea que quieran hacer estas esencias. En este caso la esencia 3 es la esencia masculina o yang, y la esencia 7 es la energía yin o femenina. Entonces vayan viendo cómo se van complementando aquí las esencias, y de alguna forma también son invitaciones internamente, ¿no? Internamente todos tenemos las 9 esencias y las 9 energías, y a medida que las vamos perfeccionando más, a medida que los vamos trabajando y desarrollando más, vamos a estar mucho más íntegros, ¿no? Entonces la teoría también nos dice que siempre es mejor empezar por el eje que me corresponde a mí y luego ir viendo cómo se van a ir ordenando las demás, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, una persona que es de esencia 3 o de esencia 7, que empiece a trabajar por este tema de lo que es la superficialidad versus la interioridad, o sea, poner todo basado en esta conexión profunda sin descuidar este tema de los otros vínculos, ¿no? Pero eso es muy importante. Ahora pasamos al otro elemento, que sería el elemento fuego, y en el elemento fuego están la esencia 4 y la esencia 8, que se llamaría el eje de la fuerza. Y bueno, acompañando al nombre, el gran tema que tienen que trabajar estas dos esencias es cómo manejar su fuerza, cómo poder de alguna forma como que no caer en esta trampa de vida o muerte, de blanco o negro, de extremos, ¿no? Entonces, el gran trabajo a veces es encontrar ese equilibrio, ese punto gris, ese matiz que a veces no es tan extremo y que de alguna forma puede como acompañar a que la persona utilice su fuerza para una manera más constructiva que destructiva, ¿no? Entonces, en este caso, el que es la energía yang o masculina es la esencia 8 y la esencia 4 es más femenina o el yin. Entonces, con esto, como les digo, ya estamos viendo los 4 elementos principales, y si se dan cuenta no he mencionado la esencia 9, y la esencia 9 corresponde a lo que se llamaría el elemento éter, que llegaría a ser el eje del estar. Entonces, acá, por ejemplo, el 9 no va a tener un opuesto como lo tienen los demás, y ahí el gran desafío de la esencia 9 de poder integrar de alguna forma la energía masculina y la energía femenina en sí misma, ¿no? Entonces, si una esencia 9 está viviendo más desde la parte yang o masculina, su gran desafío va a ser desarrollar esta parte femenina y yin, o viceversa, ¿no? Entonces, de alguna forma, el gran dilema para estas personas también es aprender a estar. O sea, por más de que una esencia 9 puede parecer de que está muy conectada o que está en paz, puede estar muy en la pasividad o desconectada y aparentar estar, ¿no? Entonces, estos son los 5 ejes, y de alguna forma, como les digo, es hermoso ver cómo se relaciona a la condición humana. Entonces, como les decía,
Para ir con los temas más prácticos, es muy importante ver que en el eneagrama, cuando hacemos el cuestionario, tenemos los resultados en cada uno de los números. Pero si nosotros vamos juntando ya estos números que corresponden a un eje, nos van a dar un resultado. Entonces, un tema fundamental a entender es que hay que ver, por ejemplo, cuál es el eje más alto y cuál es el eje más bajo. Y de alguna forma la diferencia entre el eje más alto y el eje más bajo también nos va a hablar un poco de cuán equilibrado o cuánto trabajo hay por hacer. Mientras más cercanos estén estos ejes, el más alto y el más bajo, hay un mayor equilibrio y un mayor trabajo personal. Mientras más alejado esté el más alto y el más bajo, significa que hay más por hacer. No es que estamos mal, sino que es una invitación a que en este momento hay mucho trabajo, dependiendo, como les digo, de cuál es la distancia. Entonces, ese es un tema central que los invitaría a que vean en su eneagrama y enfocarse al comienzo en los ejes que puedan estar primero el más bajo y los que estén debajo de la media, porque esas son invitaciones muy claras a desarrollar atributos de lo que llegaría a ser este eje. Por ejemplo, una esencia 4 tiene el dilema de lo que es vida o muerte, ¿no es cierto? O sea, el aprender a encontrar el equilibrio, el aprender a poder ver los lugares grises. Sin embargo, en este momento puede ser que su más bajo sea el eje de la relación. ¿Qué es lo que está diciendo eso? Que en este momento, aparte de que la esencia 4 tiene que trabajar su dilema, porque eso es como un trabajo del miedo constitutivo, tiene que también aprender a, de alguna forma, en este momento, aprender esto de cómo vincularse con el otro. Entonces, viendo nuestro propio eneagrama o viendo el eneagrama del otro, había que indagar un poco sobre cómo están los vínculos. ¿Está viendo vínculos sanos o posiblemente en este momento hay algunos vínculos que puedan estar un poquito más como, los vamos a llamar así, dependientes? Puede ser que la esencia 4 se esté poniendo de sobreprotector o se esté poniendo debajo de alguien. Entonces quisiera que vayan viendo la lógica de esto de los ejes de polaridad con esta mirada, ¿no es cierto? Entonces, bueno, con este video una vez más, como les digo, con muchas ganas de impulsar este trabajo de la mirada personal, de poder conectarnos con nosotros mismos. Como les digo, el material está en el libro. Esto que yo les voy diciendo es de repente como un resumen, un recordatorio y más que nada un impulso para continuar con este trabajo que, aunque a veces parece que no tiene cabida por el exceso de actividades, realmente si nosotros lo vamos profundizando nos puede dar un beneficio muy, muy hermoso. Así que hasta la próxima semana y con el corazón les quiero mandar un fuerte abrazo y deseos de una linda semana.